Este es el macabro caso de Richard Choque. Richard Choque Flores nació el 9 de noviembre de 1988 en La Paz, Bolivia. Vivía con su padre, un oficial de policía, su madre, una mujer que ejercía como profesora, y su hermana. Cuando Richard tenía apenas 4 años de edad, su padre fue asesinado mientras trabajaba. La familia había perdido a un importante miembro y eso se hizo notar. El trauma en el joven de no contar con su padre comenzó a manifestarse en actitudes extrañas que su madre no podía controlar. Richard era un niño que casi no tenía amigos. Algunos fines de semana solía visitar a uno de sus primos por parte de su padre. El joven se llamaba Fidel y era unos cuantos años menor. Cuando Richard pasaba tiempo con Fidel, todo parecía marchar con normalidad. Durante su adolescencia se inscribió en el colegio militar, pero ahí solo duró muy poco tiempo y nunca se supo la razón por la que decidió abandonarlo. De regreso a su casa familiar, donde compartía techo junto a su madre y hermana, Richard comenzó a demostrar ciertos rasgos extraños de su personalidad. Sin embargo, esto no había alertado a nadie fuera de su entorno, hasta que su primo Fidel le contó que también quería estudiar en el colegio militar. Esta noticia resultó ser una gran oportunidad para Richard, quien según él tenía una corta experiencia en el tema para ayudarlo a ingresar. El joven le prometió a su tía y a su primo que él mismo se encargaría de entrenarlo físicamente para que Fidel pudiera ingresar sin dificultades y que además se encargaría de los trámites necesarios. Para eso su tía le entregó la suma de $5,000 para cubrir los supuestos gastos del colegio. Fue así que el 19 de mayo del 2011 se despidió de su madre para perseguir sus sueños. Se encontró con su primo Richard en el Alto para ir juntos al colegio que se encuentra en Cochabamba. Ese habría sido el último día que Fidel y su madre tuvieran una conversación, ya que Richard contestaba todas las llamadas al teléfono, y ante la insistencia de su tía, que pedía hablar con su hijo, el joven le decía que se encontraba en Haití estudiando paracaidismo y que estaba bien. Además aprovechaba esas llamadas para pedirle que le enviara dinero y algunos aparatos de cómputo, y así Fidel pudiera continuar con sus estudios. Toda esta situación parecía sospechosa, pero las alarmas se encendieron cuando Richard Choque Flores llegó a los medios de comunicación nacionales a causa de un terrible crimen, que lo acusaban como el autor del asesinato de una joven de 20 años. El 20 de noviembre del 2013, pasado de mediodía, una joven llamada Blanca Rubí Limachi se dirigió como todos los días a la Universidad Pública del Alto, en donde estudiaba Derecho. Pero ese día la joven no llegó a su casa. Nadie tenía la más mínima pista sobre su paradero, hasta que al día siguiente su madre recibió el peor mensaje que podía esperar. Desde el teléfono celular de Blanca le llegó un comunicado diciendo que tenían secuestrada a su hija y para poder recuperar su libertad tenían que pagar la cantidad de $20,000 de rescate. Además le advirtieron que si le daba parte a la policía terminarían con la vida de la joven. Su madre estaba desesperada, ya que para ella era difícil reunir esa fuerte cantidad de dinero. Desesperada y dispuesta a no darse por vencida, decidió recurrir a las fuerzas especiales de lucha contra el crimen. Fue así que se comenzó con la intensa búsqueda de la joven. Las autoridades descubrieron que Blanca habría sido contactada por un hombre a través de la red social Facebook. Era un perfil falso llamado Mauricio Terán, quien decía ser instructor del colegio militar. La habría convencido de ofrecerle ayuda para ingresar a estudiar ahí. El operativo de búsqueda se extendió por unos 9 días, hasta que las autoridades, en complicidad con la madre de la joven, llevaron a cabo un plan. Le informaron al secuestrador que dejarían el dinero para rescatar a Blanca en un escondite en la vía pública. El hombre se presentó donde creía que se encontraban los $20,000. Fue entonces que la policía lo detuvo, y con el sujeto encarcelado descubrieron que había falsificado su verdadera identidad. El criminal fue identificado como Richard Choque Flores, de 25 años de edad. Los investigadores no perdieron más tiempo y allanaron la casa donde vivía el joven. Estando dentro del domicilio, se dieron cuenta que las probabilidades de encontrar a Blanca con vida eran muy pocas.
El 29 de noviembre, el cuerpo de la joven fue hallado enterrado en una fosa, dentro de una bolsa de yute color azul. También en la casa fueron encontradas varias identificaciones de otras mujeres, incluso ropa interior. Por todo esto y demás, el asesino de Blanca, Richard Choque, fue enviado a prisión. Y mientras esperaba el juicio que dictaminara su condena, la necropsia de Blanca decretó que había fallecido por asfixia, además de tener un traumatismo cráneoencefálico provocado por un fuerte golpe, y peor aún, había sido abusada por su agresor antes de ser asesinada. Tras este terrible crimen, Richard Choque habría sido condenado en 2015 a la pena máxima de cadena perpetua. Esto quería decir que pasaría 30 años en prisión sin la opción de libertad condicional o prisión domiciliaria. Cuando su tía, la madre de Fidel, se enteró por los medios de comunicación del crimen que había cometido su sobrino, las sospechas que tenía sobre la ausencia de su hijo crecieron aún más, comenzando por visitarlo en la cárcel y suplicándole que le dijera en dónde se encontraba Fidel, a quien no veía desde el año 2011. Ante el silencio desesperante por parte de Richard, la mujer decidió denunciarlo como sospechoso por la desaparición de su hijo. Pero en lugar de beneficiarse por este acto, solo logró despertar la ira de su sobrino y de sus familiares cercanos, negándole las visitas, además de hostigarla y amenazarla con privarla de la vida a ella y a su hija, teniendo que abandonar la ciudad y el caso de su hijo para su resguardo. Mientras tanto, Richard fue enviado a la prisión de Chanchocoro, donde pasaría los últimos 30 años encerrado, cosa que no sucedería. Los ciudadanos de Bolivia, en especial los de la ciudad del Alto, encontraron un poco de alivio durante algunos años, pero 6 años después, el 17 de mayo del 2021, una nueva desaparición volvió a estremecer al pueblo. Se trataba de la adolescente de 17 años, Lucy Maya. La joven partió de su casa ese día y ya nadie supo más de ella. Le perdieron el rastro, hasta que al día siguiente, su madre recibió un mensaje en el que le pedían la cantidad de $70,000 para devolver a Lucy con vida a su casa. De lo contrario, al no recibir esa cantidad, la joven sería asesinada. Sin embargo, era imposible para la familia reunir esa cantidad de dinero. Este mismo caso se repitió meses más tarde, precisamente el 27 de agosto del 2021, cuando Iris Maylin, de 15 años, no volvió a su hogar. Al igual que con Lucy, el secuestrador pedía $80,000 para devolverla sana y salva. La policía no paraba de recibir denuncias de mujeres que habían sido víctimas de abuso por parte de un hombre. Este las engañaba por medio de redes sociales prometiéndoles trabajo. Sin embargo, el monstruo boliviano que las esperaba en el lugar tenía un destino muy diferente planeado para ellas. Hasta que finalmente, a principios del 2022, una de las víctimas logró denunciarlo. El 24 de enero, las autoridades policiales detuvieron in fraganti en un hotel a uno de los más peligrosos criminales de Bolivia, y se trataba ni más ni menos que de Richard Choque Flores. Pero ¿cómo fue posible que este monstruo, que debía estar en la cárcel cumpliendo una condena, se encontraba en libertad y cometiendo crímenes nuevamente? Las investigaciones de este caso dejaron en evidencia la corrupción del sistema judicial. La segunda detención de Richard Choque Flores trajo consigo una polémica en la que funcionarios de justicia y profesionales de la salud se vieron involucrados y perjudicados por ser cómplices del criminal en acción. Con la nueva investigación, descubrieron que el 24 de diciembre del 2019, cuando Choque llevaba apenas 6 años en prisión, fue puesto en libertad condicional por órdenes de un juez. Aunque su sentencia dictaminaba que no tenía derecho a esta, sus abogados optaron por el camino de la corrupción. Alegaron sin escrúpulos que Richard Choque padecía de enfermedades que comprometían su vida dentro del penal, y que por este motivo sería mejor resguardarlo en un lugar donde estuviera sano y salvo. El médico Freddy Torrejón le otorgó un certificado falso al acusado, diagnosticándole enfermedades como hepatomegalia, gastritis crónica, úlceras, diabetes y asma bronquial. Por ese motivo, según él, y para evitar un cáncer gástrico, recomendó la excarcelación de Richard Choque. Fue así como el juez Israel Halcón respondió al pedido de los abogados de Choque,
quienes además de presentar el certificado, le dieron $3,500 y una botella de whisky, tratándolo de sobornar para que considerara la liberación del asesino. Fue así que el 24 de diciembre del 2019, Richard Flores obtuvo la libertad condicional durante 18 meses. Regresó al Alto, a la casa que compartía con su madre y hermana. Desde ahí fue capaz de sumar al menos 77 víctimas, entre abusos íntimos y asesinatos. Las autoridades habían descubierto el modus operandi de Richard Choque y sin perder más tiempo decidieron enfrentarlo para que confesara la verdad. Sin poner nada de resistencia, el delincuente confesó que él mismo las había privado de su libertad y asesinado. Enseguida las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en el domicilio de Choque, donde se dio inicio a la búsqueda y que dio como resultado el descubrimiento de los cuerpos de Lucy y Blanca. Pero para sorpresa de todos, descubrirían algo más enterrado en el patio trasero de su casa. Estaba ahí desde hace 11 años y se trataba de su primo Fidel Lecón Choque. Tal como lo sospechaba su tía y como también lo indicaban las más de 70 denuncias en su contra, Richard Choque Flores era uno de los criminales más peligrosos en la historia boliviana.